Yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna película americana. ¿Han visto alguna película americana? ¿Han visto alguna película americana que esté relacionada donde haya un juicio de por medio? ¿Han visto alguna? Entonces, si han visto eso, ustedes han visto que cuando a alguien llaman de testigo, ¿verdad? Para que la persona vaya a testificar en un juicio debido a algo que haya pasado, ¿qué le dicen a la persona? Toman una Biblia, no sé si lo hacen hoy en día, pero ellos tomaban una Biblia, ponían la mano sobre ella, ¿y qué tenía que decir? ¿Qué era el juramento que hacía? Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y ese es el juramento sobre el cual las personas se paran entonces a testificar, se paran en ese lugar y entonces ellos testifican y dicen todo lo que ellos vieron. Y este juramento que hay delante de un juicio para que la verdad salga, porque es importante que la verdad salga en un juicio, ¿verdad? Para poder hacer justicia adecuada de lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que nosotros como predicadores y como maestros de la palabra de Dios tenemos el mismo voto, tenemos que hacer el mismo juramento que estas personas en un juicio hacen. Nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a decir la verdad de Dios. Nosotros estamos llamados a proclamar la verdad de Dios, ¿verdad? Es parte del llamamiento del pastorado. Pero no solamente a decir la verdad. ¿Qué verdad tenemos que decir? La que nos gusta, la que nos conviene, la que está acorde con los sistemas de creencias que hemos recibido, la que está acorde, ¿cuál? Dice, toda la verdad. O sea, estamos llamados a decir la verdad, pero estamos llamados también a comunicar toda la verdad al pueblo de Dios. Ese es el llamamiento que tenemos nosotros en cuanto a Dios. Por eso vamos a la palabra de Dios, predicamos cada libro, por eso estamos reunidos aquí alrededor de un libro. ¿Cómo podemos predicar todo el consejo de Dios que viene en Timoteo? ¿Cómo podemos predicar todo el consejo de Dios que nosotros encontramos en la palabra de Dios? Pero otra cosa muy importante, ¿verdad? Es predicar, jura decir la verdad, toda la verdad, ¿y qué? Y nada más que la verdad. ¿Okay? Nada más que la verdad. Nosotros vamos a estar viendo en esta mañana acá un principio que nosotros llamamos manteniéndonos en la línea, ¿ok? Y este principio pues nos habla acerca de nosotros, expresa de alguna manera este juramento donde nosotros vamos a estar intentando ver que nosotros necesitamos mantenernos en la línea de las Escrituras, nunca irnos por encima de ella, ni irnos tampoco por debajo. Eso es una convicción que cada predicador, maestro de la Biblia, necesita tener en su vida. Nosotros somos, en este caso, expositores o maestros de la palabra de Dios, y el compromiso que nosotros tenemos es mantenernos en la línea de las Escrituras y nunca entonces desviarnos ni por encima ni por debajo de esta línea. Y saben, nosotros enfrentamos tentaciones siempre para irnos por encima o irnos por debajo. Vamos a ver si podemos ver algunos ejemplos en los cuales nosotros en nuestra vida diaria nos vamos o por encima o por debajo. ¿Cómo creen ustedes que cuándo nos vamos por encima de la Biblia? ¿Cuándo nos vamos por encima de la palabra de Dios? Cuando decimos mal lo que dice la Escritura, ¿cómo se llama eso? ¿En qué nos convertimos cuando nosotros nos estamos yendo por encima de la línea? En fariseos. ¿Por qué en fariseos? Legalistas, ¿verdad? O sea, aquí tenemos entonces lo que sería el legalismo. O sea, nos convertimos en personas legalistas. Nosotros estamos entonces añadiendo reglas a lo que la palabra de Dios tiene, y eso hace que nosotros nos convirtamos entonces en legalismo. Es curioso, porque eso está muy relacionado con la manera en que la religión funciona. ¿Ok? O sea, son reglas a las cuales nosotros nos ponemos a cumplir. ¿Cómo nos vamos nosotros por debajo de la palabra de Dios? ¿Qué significa irse por debajo de esta palabra de Dios, de esta línea de la Escritura? Quitarle, omitimos. ¿De qué manera omitimos nosotros? Ahí puede, pero ahí pudieras irte incluso por encima o por debajo, si lo estás diciendo. Liberalismo, ok, ese sería el liberalismo. ¿Qué dice el liberalismo? Díganme una de las cosas que dice. ¿Qué estamos viviendo nosotros hoy en día en nuestro país? ¿Qué hay personas que están diciendo hoy en día? Exacto. La verdad relativa, ¿verdad? No hay problema. O sea, de hecho hay una iglesia que está apoyando todo este movimiento homosexual que existe hoy en día. Están sustrayendo,
¿ok? Es lo que cae en el liberalismo. No es liberalismo político, es un liberalismo que tiene que ver con nosotros quitarle todo lo que la Biblia está diciendo. ¿Cuál es otra manera en que a veces no nos damos cuenta, pero nosotros nos estamos yendo por debajo de la línea? ¿Saben cuándo es? Cuando nosotros no estamos proclamando toda la palabra de Dios. Cuando somos selectivos a la hora de qué voy a predicar o qué voy a enseñar, y cuando me toca un pasaje, pues digo, bueno, este está un poquito complicado, vamos a saltar para el otro que viene después más allá y vamos a hacerlo. Yo estoy yéndome por debajo porque yo no estoy predicando toda la verdad. Yo estoy quitando, yo estoy escogiendo, yo tengo mi selectividad en lo que yo estoy haciendo. Estas son cosas que nosotros usualmente vamos a estar enfrentando. Hoy en día también, por ejemplo, está el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué tratan de hacer en el Evangelio de la Prosperidad? En el tiempo en que vivimos nosotros. ¿Okay? Igual que están añadiendo cosas y están añadiendo una cantidad de promesas que no son para este tiempo, al menos. ¿Okay? En una iglesia estaba estudiando el libro de Romanos. Cuando llegaron a los capítulos 9, 10 y 11, los saltaron y siguieron. No les convenía enseñar ese capítulo. No me digas que fue la iglesia. Entonces, pero se dan cuenta, ¿verdad? Yo estoy restando lo que está escrito en la palabra de Dios, que es palabra de Dios, que yo necesito predicárselo a mi pueblo. Yo estoy seleccionando lo que yo quiero y yo me estoy entonces yendo incluso por debajo de la palabra de Dios. O sea que la tentación, hermano, es grande. No se vaya a pensar de que esto es simplemente, nosotros lo tenemos, lo vemos y ya no va a pasar más nada y nosotros vamos a estar claros en lo que hay. No, la tentación es grande y es real, la que tenemos nosotros delante para irnos por encima o para irnos por debajo de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entonces ser muy cuidadosos a la hora de decir, mi convicción es que yo quiero ser fiel ¿a qué? A la palabra de Dios y no a ninguna otra cosa. Vamos entonces a ver un ejemplo, ¿ok? Yo quiero que vayan ahí a Segunda de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 2. Versículos del 1 al 15, ¿ok? Vamos a estar trabajando este pasaje, vamos a estar viendo aquí qué era lo que estaba pasando. Así que yo quiero que en grupos, quizás por hilera ahí de 2 o 3, por favor, esto vamos a hacer el trabajo en pareja o en grupos de 3, según lo que sea más cómodo donde ustedes están. Yo quiero que usted lea el pasaje y usted responda algunas preguntas, ¿ok? De este pasaje. Y la primera pregunta que yo quiero que usted responda es: ¿cuál era el problema que estaba afectando a la iglesia? Trate de identificar cuál era ese problema. ¿Cuál es el problema que estaban enfrentando aquí la iglesia? Lo otro que quiero que usted responda es cómo reacciona Pablo, ¿ok? El autor de la carta. Quiero que vea si se han ido por encima o por debajo de la línea. Y finalmente, ¿qué hizo Pablo para resolver el problema? ¿Ok? Tienen 8 minutos para hacer el trabajo. Así que reúnanse en grupo entonces ahí y vamos a estar viendo cómo fue que esto se solucionó, qué es lo que estaba pasando en esta iglesia, cómo reacciona Pablo ante esta situación, qué habían hecho los falsos maestros aquí en la iglesia y qué hizo Pablo entonces para enfrentar cómo el problema fue corregido, ¿verdad? Cómo el problema fue solucionado. ¿Ok? Trabajen en grupo ahí, pues lean la Biblia ahí en voz alta y trabajen en grupo.
¿Terminaron las preguntas y el pasaje? Ya los veo animados discutiendo, así que parece que está interesante el pasaje. ¿Cuál es el problema que hay en la iglesia? ¿Qué pasa con la segunda venida de Cristo? ¿En qué sentido? ¿Dónde ves eso ahí en el pasaje? Ok. ¿Algo más? Ajá. ¿Cómo lo ven en el 3? Ok. Ajá. En el 2 dice que había llegado. O sea, entonces, ¿cuál es el problema que hay en la iglesia de Tesalónica? Falsos maestros que están enseñando ¿qué? Que ya Cristo había venido, que ya la segunda venida había ocurrido, ¿ok? ¿Eso era un problema para la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué problema generó en la iglesia? ¿La carta fue a los tesalonicenses o a los cubanos? Que estamos... Y hay otras muchas cosas en juego también, si Cristo había venido, ¿verdad? ¿Por qué problemas de ánimo? Esperanza, ¿verdad? O sea, hay un problema con la esperanza ahí entonces de lo que va a ocurrir. Y lo curioso no solamente que indicaba de que la iglesia se había quedado. ¿Quién más se había quedado? Pablo, que le estaba escribiendo la carta. Hasta Pablo se quedó, se vino Cristo. Y le estaba animando y le estaba diciendo lo que quería. O sea, este es el problema que tenemos acá, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de Pablo? ¿Alguien puede decirme cuál es el tono de este capítulo 2? Si usted pudiera, hágase idea que Pablo lo estaba predicando en la iglesia, estaba diciendo, ¿cuál es el tono de este capítulo 2? Ajá. ¿En qué sentido? O sea, Pablo está... Entonces, fíjense cómo Pablo lo está reaccionando. Él reacciona de una manera quizás un poco fuerte en el sentido de que le está diciendo, miren esto, les dice también ahí, o sea, nadie os engañe, ¿ok? O sea, él le está diciendo, o sea, que nadie los engañe, lo repite 2 veces, dice, ¿no se acuerdan que yo se lo había dicho cuando estaba? O sea, hay un tono ahí fuerte de lo que Pablo está hablando. Exactamente. ¿Cómo se habían ido entonces ahí los hermanos? ¿Se habían ido por encima o por debajo? ¿Se habían ido por encima? ¿Por qué? ¿Por debajo? Bueno, pónganse de acuerdo, a ver, ¿qué pasó? Dime. Ajá, ¿alguna otra opinión? Entonces, ¿tú piensas que ellos están yendo por debajo entonces? En este sentido. Josué. Porque de hecho lo que Pablo dice es, ustedes han quitado de lo que yo les enseñé, esta palabra. Curioso, o sea, ¿cómo es que Pablo las está enseñando y le está diciendo a ellos? O sea, esto no pudo haber ocurrido, ¿por qué? Oiga, ¿cuántos teólogos hubiesen deseado haber estado en esa iglesia en Tesalonicenses cuando Pablo les enseñó a ellos qué es lo que lo detiene? Porque después hemos especulado de qué es lo que lo detiene, pero ¿cuántos hubiesen querido estar ahí? Pero todo parece indicar por esta carta que Pablo les había dicho a ellos, Cristo va a venir, pero antes de que Cristo venga,
estas cosas y estas cosas van a suceder. ¿Y qué es lo que estaban haciendo esta gente entonces? Bueno, estaban ignorando esa enseñanza que Pablo había dado y estaban yendo ¿por dónde? Por debajo de la línea de las Escrituras. ¿Ok? ¿Era serio el problema? Quizás también se fueron por encima añadiendo cosas. Pero por lo menos la evidencia que tenemos aquí en esta parte es que como Pablo había dicho, bueno, esto no va a pasar hasta que, como yo lo había dicho ya, hasta que esto no ocurriera, al menos sabemos que ellos simplemente habían ignorado esa enseñanza de Pablo y han dicho, no, ya Cristo vino ya, miren aquí y buscaron otras cosas. Y por supuesto, imagino quizás hayan añadido también, porque habían dicho, bueno, miren, intentando demostrar su punto, ¿no? De alguna manera, ¿ok? ¿Cómo Pablo resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve este problema que había en la iglesia de Tesalónica? ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Qué tenían que hacer entonces? La solución, mantenerse en la línea de las Escrituras. Pablo les estaba diciendo, necesitan mantenerse en lo que ya yo les he enseñado y seguir esperando, ¿verdad?, que Cristo venga, porque estas cosas que ya ustedes conocen y saben, no las han oído. O sea, ¿se dan cuenta? Fíjense, y si usted va después y usted analiza todas las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, ¿qué están haciendo? ¿Qué tienen en común? ¿Están corrigiendo algún problema de doctrina? ¿Están batallando con falsos maestros que hay en tu iglesia? ¿Están enseñando? ¿Están yendo por encima, por debajo de la línea? O sea, están batallando. O sea, es tan serio el problema que dio que Pablo tiene que escribirle una carta a ellos y tiene que decirle, hermanos, ustedes necesitan mantenerse en la línea de las Escrituras. Y de hecho ese sigue siendo nuestro rol hoy en día. ¿Okay? Nosotros estamos dados para poder seguir diciéndole a la iglesia, ustedes necesitamos mantenernos en la línea de las Escrituras. Eso es lo que hacemos nosotros y cuando la enseñamos tenemos que asegurarnos que eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero esta no es la primera vez que alguien en la Biblia se fue por encima o por debajo de las Escrituras. ¿Alguien sabe cuál fue la primera vez que alguien hizo esto? ¿Dónde pasó eso? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 hay una historia que todos nosotros conocemos, ¿verdad? De una manera tremenda ahí. Génesis 3 del 1 al 3. Lea eso de nuevo con el compañero que tiene a su lado ahí y vamos a ver entonces aquí quién se va por encima o por debajo de la línea. Tienen ahí 5 minutos para ver eso. Son 3 versículos nada más. Y es un pasaje que ustedes conocen bastante bien. Ok, ¿quién se va entonces aquí por encima de la línea? A ver, serpiente se va por encima. ¿Dónde? Serpiente, ok. Versículo 1, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál era? ¿Cómo sabemos que se fue por encima de la serpiente? Dios dijo que todo árbol podía comer excepto. ¿Dónde dice eso? Capítulo 2, versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrá comer. O sea, la línea estaba, ¿ok? La línea de la Escritura estaba establecida. No puedes comer, o sea, de este árbol. Pero ¿qué había dicho entonces Satanás? Bueno, de ninguno. Ahí añadió. ¿Quién más añadió? ¿Cuándo añadió Eva? Eva, ¿qué versículo está eso? ¿Y el apoyo está dónde? ¿Cuál era el mandamiento ahí? Bajo el árbol de la ciencia del bien y el mal, no comeréis porque el día que coméis moriráis. Es la palabra no tocáis. Ok, indiscutiblemente, y fíjense, quizás aquí los roles también de la serpiente y de Eva y la manera en que ellos se van por encima es diferente. Ok, la serpiente está intencionalmente tentando a Eva, ¿verdad?
Y Eva entonces cuando oye aquello, Eva dice, no, espérate, pero no. O sea, tú estás equivocado, ¿verdad? No, eso no es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué le dice Eva? O sea, no, es nada más que el que está en el medio. No lo puedes ni tocar, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que Eva se fue por encima. Pero fíjense cómo esta es quizás la tendencia que tenemos muchos de nosotros a poder tomar todo lo que es la palabra de Dios y convertirla en una religión. ¿Ok? Yo creo que por hacer otras reglas, o yo creo que por establecer cosas extras a lo que está en la Biblia, yo voy a poder relacionarme bien con Dios. Yo voy a poder protegerme. Yo no sé si esto fue que Eva lo infirió, no lo toque. O Adán quizás le dijo, mira, de ese árbol que está ahí, no podemos, mira Eva, ni lo toques. ¿Ok? No hacemos eso nosotros con nuestros hijos, no hacemos eso nosotros con los jóvenes de la iglesia. No a veces predicamos cosas como esta, ¿verdad? Mira hermano, es mejor ni tocarlo. Bueno, quizás hay un buen consejo ahí, pero no es la línea de las escrituras. Lo curioso es que protegió a Eva esta capa añadida a la línea. Las religiones nunca protegen a los que caminan en ellas y establecen reglas para poder relacionarse adecuadamente. O sea, de aquí uno lo puede ver. ¿Hay quien sea por debajo? ¿Quién se va por abajo? ¿Cómo se va por abajo? No moriréis. ¿Ok? Tenemos aquí la serpiente entonces en el versículo 4. Dice no moriréis. ¿Ok? Entonces le está diciendo, la serpiente se está yendo por debajo de aquí. ¿Alguien más? O sea, vemos entonces aquí cómo ellos se han ido por encima, se han ido por debajo. Este problema es un problema viejo, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía falta aquí? ¿Qué era lo que se necesitaba en el jardín del Edén en ese momento? Al hombre. ¿Para qué se necesitaba el hombre ahí? Ajá, ¿para qué más? ¿Para qué más hacía falta Adán ahí? Hacía falta un predicador en el jardín del Edén. Un predicador que se parara y dijera, miren, la línea de las escrituras, dice, no, Satanás, tú estás equivocado porque la línea es esta, Eva, tú estás equivocada, la línea es esta y esto es lo que nosotros debemos hacer. Hacía falta un predicador que se levantara y que pudiera decir ese. Lo curioso es dónde estaba Adán cuando todo estaba pasando. ¿Dónde tú ves eso? ¿Por qué tú sabes que estaba al lado de Eva? ¿Tú estabas ahí? O sea, versículo 6. Yo no sé cómo se traduce en la Reina Valera. Yo sé que no, quizás no da la idea, pero la Biblia de las Américas y otras muchas versiones bien buenas, dice que Adán estaba ahí con ella, junto a ella. Adán no estaba en otro lugar. Adán vio todo lo que sucedió, estaba parado ahí y Adán no hizo nada por mantener la línea de las escrituras. Él necesitaba hacerlo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no mantener la línea de las escrituras aquí? Pecado. ¿Murieron Eva y Adán ahí? Murieron espiritualmente. O sea, las consecuencias, hermanos, de no mantener la línea de las escrituras es catastrófica, ¿ok? Para la raza humana. Vivimos hoy en día en todo esto. Y fíjense si esto es algo importante, ¿ok? Si esto es algo que la palabra de Dios toma importante, el hecho de mantenernos en la línea de la Escritura, que de una parte a otra de la Escritura tenemos exhortaciones específicas. ¿Alguien puede leer, por ejemplo, Deuteronomio 4:2? Un momento ahí. O sea, Moisés, ellos estaban a punto de estar en la tierra prometida, todo el pueblo está reunido, Moisés está hablando con ellos, les está diciendo, ¿y cuál es la exhortación que empieza ahí cuando empieza hablando de Deuteronomio? No pueden quitar ni añadir a todo lo que está escrito. O sea, la tentación, hermano, de añadir y de quitar es desde el principio. ¿Cómo termina Apocalipsis en el capítulo 22 hablando de versículos 18 y 19? El que añada las plagas de este libro vengan sobre él, el que le quite. O sea, tenemos exhortaciones
a lo largo de toda la palabra de Dios, que nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios. Y esto es importante, hermano. Nosotros necesitamos, como predicadores, mantenernos en la línea de las Escrituras, nunca irnos por encima o por debajo de la línea de las Escrituras. Vamos a tener siempre la tentación de hacerlo por nuestra naturaleza pecaminosa, en primer lugar. Segundo, porque queremos nosotros, ¿verdad?, tomar a veces ese lugar que no nos corresponde a nosotros. O sea que la tentación va a estar siempre ahí para que nosotros nos vayamos por encima y por debajo. Y va a estar muy relacionada muchas veces con todo el contexto que nos rodea en nuestras vidas. Pero una última pregunta para ir cerrando esta sesión. ¿Por qué creen ustedes que nosotros tendemos a irnos por encima o por debajo de la palabra de Dios? ¿Por qué, por ejemplo, Eva o Adán pensaron en que era mejor ni tocar ese árbol? ¿Por qué añadió un poquitico más ahí? ¿Por qué somos legalistas muchas veces en nuestra vida? Porque pensamos que somos más justos que Dios. O sea que podemos mejorar lo que está escrito. ¿Qué significa eso entonces? Somos legalistas cuando no estamos creyendo que las Escrituras son suficientes para hacer su obra. Por eso tengo que añadirle, ni lo toques. O sea, no es suficiente que Dios haya dicho, ¿saben qué? No coman de este árbol que está aquí. O sea, cuando yo estoy añadiendo pongo otras protecciones alrededor a lo que está aquí, yo no estoy creyendo que la palabra de Dios es suficiente por sí misma para poder mantenerme y dar lo que yo necesito. Y cuando nos vamos por debajo y le quitamos, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué decimos, por ejemplo, no, homosexualismo no es pecado? ¿Por qué se paran personas en el nombre del cristianismo a decir tantas cosas como esta? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Que está muy fuerte, que no puede aguantarlo. ¿Qué significa? En el fondo, ¿por qué lo están diciendo? ¿Por qué? Es el mismo problema al final. No confían que las Escrituras son suficientes para suplir todas las cosas que ellos necesitan en su vida. ¿Qué están buscando ellos? Ellos están buscando su realización, su placer, están buscando el sentido. Y Dios es alguien que los está oprimiendo. No pueden entender ni ver que las Escrituras son suficientes para darle todo lo que ellos necesitan en su vida. Se dan cuenta que cuando nosotros nos vamos o por encima o por debajo de las Escrituras, lo que realmente está sucediendo es que nosotros estamos creyendo que el simple hecho de predicar esta Escritura que Dios ha dicho no es suficiente. Así que el ánimo, hermano, el anhelo es que nosotros podamos tener tal pasión, tal convicción en nuestra vida de que la palabra de Dios es suficiente para hacer su obra, de que nosotros prediquemos siempre la línea de las Escrituras. Muchas veces va a ser un reto. Muchas veces usted va a encontrar pasajes de la Biblia en que va a remover su sistema de creencias. Y usted le va a decir, bueno, ¿cómo esto encaja en lo que yo he creído hasta hoy? Bueno, busque que encaje. Estúdielo y búsquelo. Es su palabra. Y lo otro es que su pueblo la necesita. Y nosotros necesitamos esa palabra de Dios para nosotros. ¿Ok? Así que recuerden, les animo mientras estemos caminando durante todo este taller, mi ánimo es que usted pueda mantenerse en esta línea de la Escritura. Por eso estamos aquí, porque queremos ser fieles a lo que vamos a estar haciendo. Por eso le vamos a hacer muchas preguntas en el grupo pequeño acerca del trabajo que usted va a hacer. Por eso para darle una retroalimentación que usted pueda empezar a trabajar en esto y para que usted pueda añadir entonces herramientas que poco a poco le vamos a estar dando. Ahora Dave nos va a estar dando una herramienta que cómo nos ayuda y vamos a estar caminando con ella. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?